Queremos atender tu llamado, Señor, y por eso hoy presentamos nuestros cuerpos en sacrificio frente a ti. Queremos, mi Dios, que nuestra manera de pensar sea renovada, sea cambiada, porque estamos deseosos de comprobar la voluntad tuya, Señor, esa que es buena, agradable y perfecta, no solo para ti, sino para nosotros también, Señor, porque tú nos conoces nuestras limitaciones, conoces nuestras debilidades. Padre, por eso te rogamos que nos hables y nos instruyas en toda verdad, Señor. Que la revelación de tu Espíritu Santo venga a cada corazón, a cada vida, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Bríndale un fuerte aplauso al Señor. Hemos venido hablando en este tiempo, mis amados hermanos, de las iglesias, de las cartas a las iglesias que están en el libro de Apocalipsis, capítulo 2 y capítulo 3. Hasta la semana pasada conversábamos un poco, o el Señor nos hablaba de una tercera iglesia. Primero el Señor nos dijo que volviéramos al primer amor. Amén. Después el Señor nos dijo que tal vez íbamos a sufrir situaciones difíciles, dificultades en este mundo, pero que perseveráramos hasta la muerte. Amén. Y la semana pasada el Señor nos habló tal vez de aquellos ídolos que estaban entronados en nuestros corazones. Y a lo mejor nosotros nos colocábamos a pensar y decíamos, bueno, pero es que yo adoro a Dios nada más. Tengo un solo Dios, creo en Jesús. Pero el Señor nos hablaba contundentemente de ideologías, de pensamientos que están bien arraigadas en nuestros corazones. Y que aún dentro de la iglesia nosotros practicábamos esas ideologías. Y el Señor nos llevaba a entender que esas ideologías vienen también de esas creencias que hay o que existen a esos dioses paganos. Amén. El Señor nos pedía que nos arrepintiéramos de eso. Hablamos de la democracia, hablamos del socialismo, hablamos de esta cantidad de cosas, estos movimientos ideológicos que hay en este tiempo, que sutilmente se han metido dentro de la iglesia y han querido cambiar, ¿verdad?, todo lo que Dios preparó o diseñó para que nosotros lleváramos una vida santa y agradable a Él. Les pongo un ejemplo rápidamente, como la ideología de género. Ya muchas personas dentro de las iglesias han dejado que esta ideología se meta y muchas personas están viendo como normal que un hombre se sienta mujer o que una mujer se sienta hombre. Y estudiábamos y veíamos que esa ideología viene del socialismo, un movimiento ideológico. Y si nos íbamos más allá, vemos que esa corriente socialista viene de la adoración a otros dioses, del paganismo, del liberalismo. Hablábamos también de la democracia, que no es o la socialdemocracia, que no es socialismo ni democracia. Y le enseñábamos a la iglesia que nosotros vivimos bajo una monarquía, que tenemos un único rey, un único Señor, un único Salvador. Amén. Que nosotros no podíamos compartir nuestros corazones con otros dioses o con otras tendencias ideológicas. Que Dios nos manda a cada uno de nosotros a llamar a lo bueno bueno y a lo malo malo. Que Dios nos envía a cada uno de nosotros a llamarle al pecado pecado. Y no estar disfrazando el pecado para tratar de nosotros complacer nuestros deseos personales. ¿Usted sabe por qué? Porque Dios viene por una iglesia sin mancha y sin arrugas, sin contaminación. Dios viene por una iglesia santa. Dios viene por una iglesia pura. Y Dios nos pide que nos guardemos de esa contaminación. Y eso lo veíamos reflejado en las cartas. Y lo seguimos viendo reflejado en las cartas que están a las 7 iglesias en el Apocalipsis. Vemos como muchas de estas personas se guardaron de cosas malas y sufrieron cosas terribles, pero perseveraron y Dios les recompensó. Y Dios quiere que nosotros perseveremos para Él
donde desplazamos a Dios para nosotros hacer plata, donde eso se ha convertido en una necesidad para nosotros y no en algo que viene y que va y que simplemente Dios provee porque Él es el dueño del oro y de la plata. Así nos hablaba el Señor, contundentemente a cada uno de nosotros. Nos decía el Señor: busca primeramente mi reino y mi justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y esta semana yo estaba pensando ayer, y la carta que viene es una carta pero bastante fuerte. Es una carta donde hay un demonio que se llama Jezabel, que también ella tuvo una participación especial en la historia cristiana o la historia del cristianismo. Y me ponía yo a pensar y a reflexionar en el Señor. Y el Señor colocaba en mi corazón que nosotros habláramos, antes de entrar en esta carta, de otras cositas para que cuando nosotros entráramos a profundidad en esta carta, nosotros pudiéramos entender bien el papel que cumple la iglesia en esta sociedad. Nosotros entendiéramos que nosotros somos iglesia y que nosotros no podemos ser gobernados por ningún demonio, ni por ninguna ideología, ni por nada de este tipo de cosas. Nosotros entendiéramos que aún dentro de la iglesia se podían meter esas corrientes, pero nosotros teníamos que estar claros. Y el Señor colocaba en mi corazón que yo le hablara a la iglesia. Esta es una iglesia joven, apenas vamos a cumplir 3 años. Yo sé que muchas personas son muy viejas en el Evangelio, ¿verdad? Muchas personas vienen de otras iglesias, pero tal vez no han recibido este tipo de enseñanza. Y Dios colocaba en mi corazón que hoy habláramos de qué es la iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Quién es la iglesia? ¿Qué debe de hacer la iglesia? ¿Por qué la iglesia? ¿Por qué Dios está empeñado en que nosotros nos reunamos como grupo, como personas en un sitio? ¿Por qué Dios está empeñado en que nosotros nos mantengamos unidos? ¿Por qué Dios quiere que nosotros tengamos un mismo pensamiento? ¿Por qué Dios quiere que nosotros no nos unamos al yugo desigual? Y yo quiero comenzar hablándoles esta mañana de la iglesia. Mucha gente en la actualidad entiende la iglesia como un edificio. Esta es la definición bíblica de la iglesia. La palabra iglesia viene de la palabra griega eclesia, que significa una asamblea o una convocatoria. La raíz del significado de la palabra iglesia no es de un edificio, sino de personas. ¿Escuchó bien? ¿Usted sabe qué es la iglesia? La iglesia no son estas 4 paredes. La iglesia no es este recinto. La iglesia no es este lugar. La iglesia somos usted y yo cada vez que nos reunimos a adorar el nombre del Señor. El Señor diseñó la iglesia con un propósito específico, con un propósito especial. Así como el Señor diseñó el cuerpo del ser humano, de la misma forma creó la institución llamada iglesia. De la misma forma quiso que nosotros nos congregáramos. Pero todo bien planificado, bien estratégico, para que se cumplieran los 2 mandamientos que Él nos dejó. Implícito a los 2 mandamientos, los 10 mandamientos que podemos ver en el libro de Éxodo capítulo 20, para que nosotros pudiéramos amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, con todas nuestras fuerzas, pero también para que amáramos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. No existe, mi amado hermano, una iglesia o una persona que diga que es cristiana y sea, no sé si aquí en Argentina se veía esa serie, un llanero solitario, y sea una persona independiente, diga, bueno, yo soy la iglesia, Jesús está en mí, Jesús está en mi corazón, la iglesia es mi casa, la iglesia es mi familia. El Señor no lo diseñó así.
Incluso fue tan estratégico el Señor que nos colocó nombres de ovejas. Y las ovejas tienen que estar en un redil. Las ovejas tienen que comer un pasto determinado. Las ovejas tienen que alimentarse. Las ovejas tienen que ser apacentadas. Las ovejas tienen que tener un pastor. Y a veces nosotros, llenos de ideologías humanas, de ideologías de este mundo y de pensamientos de anarquía, porque eso no es otra cosa que anarquía, nosotros queremos hacer nuestra voluntad frente a lo que diseñó el Señor perfectamente para que fuéramos edificados. Por eso les digo, la iglesia no es un edificio. La iglesia somos todos nosotros reunidos. La iglesia es una convocatoria. La iglesia es un lugar donde todos venimos a aprender. La iglesia no es un santuario de santos. La iglesia no es un lugar donde usted ve la foto de la pastora, la foto del pastor, la foto de santos y a todos se les prende vela. Es tanta la distorsión de la iglesia que la religión ha llamado a la iglesia eso, un santuario de ídolos. Un lugar donde se le prende una vela a un yeso. Un lugar donde se adoran a muchos dioses. Pero cuando vemos el panorama bíblico acerca de la iglesia, vamos aprendiendo, mis amados hermanos, que todos somos necesarios en la iglesia. Cuando decidimos ser iglesia, cuando decidimos ser parte de la iglesia, somos necesarios en la iglesia. Amén. Efesios capítulo 1, versos 22 y 23. Yo tengo la nueva versión internacional. Dice de la siguiente manera: y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Qué hizo el Señor? Sometió todas las cosas a sus pies. ¿Y a quién le dio todas las cosas? La cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Entonces nosotros a través de esta palabra podemos ver que nosotros somos el cuerpo de Cristo en esta tierra. Que todas las cosas fueron sometidas a Él y dadas a la iglesia. Pero estamos viviendo un tiempo tan tremendo, tan precario, hermano. Y Satanás está tan empeñado en dividirnos, en separarnos, que aún se mete dentro de las iglesias. Y ahí es donde vamos a entrar, posiblemente la próxima semana, no, la otra semana arriba, a hablar de Jezabel, para tratar de destruirnos aún entre nosotros, dentro de nosotros. Pero si nosotros no entendemos, no conocemos la función que tenemos nosotros dentro de la iglesia, podemos ser confundidos, podemos ser desviados, podemos ser seducidos por este demonio llamado Jezabel. Por eso nosotros tenemos que saber bien quiénes somos, entender la identidad que tenemos, entender todo lo que se nos entregó como iglesia, como cuerpo de Cristo. Lo voy a volver a leer para que usted pueda ir ya siendo ministrado por el Espíritu Santo. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Dice, y sometió. ¿Usted sabe qué es la palabra someter? Sujetar. Y sometió todas las cosas bajo sus pies. Y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Todas las cosas, mis amados hermanos, están sujetas a la iglesia. Todo está sujeto a la iglesia. Cuando nosotros, hermanos, nos colocamos y nos unimos en oración por un propósito, hermano, todas las cosas están sujetas a la iglesia. Comienzan a ocurrir milagros, comienza Dios a abrir los cielos, comienza Dios a mostrar su gloria, porque todas las cosas están sujetas a la iglesia. No se trata que una persona ore, o que el pastor ore, o que el profeta ore, o que el evangelista ore. Se trata de que la iglesia actúe en conjunto, porque todas las cosas están sujetas
sujetas a la iglesia. Allí no dice que todas las cosas están sujetas al pastor. Allí no dice que todas las cosas están sujetas al profeta. Allí no dice que todas las cosas están sujetas al evangelista. Allí dice todas las cosas están sujetas a la iglesia, porque Jesús se paró y sujetó todas las cosas. La iglesia es el cuerpo del Señor, dice, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Yo no sé si usted me está entendiendo. Dios mío, en el nombre de Jesús, danos sabiduría, entendimiento, quita todo espíritu de distracción, quita el velo de los ojos de mis hermanos, que ellos puedan entender en su corazón. A veces es complicado, hermano, porque uno suelta una palabra y la palabra entra por aquí como que sale por aquí. A veces cuesta que la gente venga, estamos tan sumergidos, perdónenme que se lo diga, en este mundo, en las cosas de este mundo, en las ocupaciones de este mundo, en la ideología de este mundo, que venimos a la iglesia y la palabra nos pasa por encima. Y muchas de las cosas que ustedes están atravesando el día de hoy, y se lo voy a decir con toda sinceridad, mucha de la necesidad que usted tiene, muchas de las cosas de las cuales usted está padeciendo, simple y sencillamente está sucediendo porque usted no presta atención a su palabra. Perdónenme que se lo diga, se suelta una palabra en el altar y usted en vez de agarrar esa palabra y decir es verdad, todas las cosas están sujetas bajo nosotros, bajo nuestros pies, porque nosotros somos la iglesia, tú eres la cabeza, Señor, esa enfermedad está sujeta bajo mis pies, Señor, esa necesidad está sujeta bajo mis pies, Señor, esa falta de economía está sujeta bajo mis pies. Esa dificultad que estoy atravesando está sujeta bajo mis pies, no va a poder porque me voy a poner en acuerdo con mis hermanos, voy a orar, voy a buscar tu reino, voy a hacer tu justicia, Señor, y tu justicia se va a establecer porque tú me amas y quieres lo mejor para mí. Hermano, yo no le estoy diciendo esto para emocionarlo, yo le estoy diciendo esto para que usted lo crea, porque mi Biblia dice que el justo por la fe vivirá. Y una de las cosas que tiene que tener la iglesia es fe. No puede ser posible que nosotros tengamos más fe a lo que está allá afuera que lo que estamos viviendo nosotros aquí adentro. Estamos viendo la gloria de Dios. El Señor derrama de su Espíritu Santo sobre cada uno de nosotros. Nos habla audiblemente. Muchos de ustedes dicen, wow, pastor, no sé, pero usted como que vio lo que yo estaba atravesando esta semana. Mucha gente se acerca y lo dice. Pero parece más importante lo que se vive allá afuera que lo que se vive aquí adentro. Entonces ese es el problema de la iglesia. Que nosotros en vez de impartir, en vez de sujetar lo que está allá afuera con lo que vivimos aquí adentro, nosotros queremos venir con toda la carga de lo que está allá afuera y traerla aquí adentro. Nos sentamos en la silla y comenzamos a ver el cielo, a ver para un lado, a ver para abajo, y comenzamos a pensar en las preocupaciones cuando Dios nos está dando una palabra certera y nos está diciendo, atiende mi llamado. Hechos capítulo 2, verso 1. ¿Cómo comienza la iglesia? ¿O dónde comienza la iglesia? Yo quiero que usted preste mucha atención a la palabra. Hechos capítulo 2, verso 1. Dice mi Biblia de la siguiente manera, y creo que usted tiene esa Biblia también. Cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. ¿Qué estaban? ¿Dónde? Amén. De repente vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. ¿Dónde? ¿Qué llenó? Donde estaban reunidos. Se le aparecieron entonces unas lenguas como de fuego que se repartieron
y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Verso 5. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y se quedaron todos pasmados, porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿No son argentinos todos estos que están hablando? ¿No son venezolanos todos estos que están hablando? ¿No son paraguayos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y prosélitos, cretenses y árabes. Todos por igual nos oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos, se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? Desconcertados y perplejos, estos judíos piadosos se preguntaban: ¿qué quiere decir esto? ¿Cómo es posible que vienen gentes de todas partes del mundo, están reunidos en un lugar y todos están glorificando a Dios? Incluso nosotros podemos entender lo que ellos están diciendo. ¿Cómo es posible que un chino pueda estar reunido con un árabe, pueda estar reunido con un venezolano y pueda estar reunido con un español y estén hablando el mismo lenguaje? Allí Dios estaba comenzando. La gente se enfoca mucho en el don de lengua, pero allí Dios estaba dándole forma a lo que hoy nosotros llamamos iglesia. Allí Dios estaba diciendo: ve, así comienza la cosa. Son personas de distintas naciones, son personas tal vez con formas de vivir diferentes, pero yo los junto para cumplir un propósito. Yo los junto para llenarlos de mi presencia. Yo los junto para que glorifiquen mi nombre. Aleluya. Yo los junto para que cumplan mi propósito. Verso 13. Otros se burlaban y decían: lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede. Presten atención a lo que les voy a decir. ¿Cuántos están prestando atención? Estos no están borrachos como suponen ustedes. Apenas son las 9 de la mañana. O sea que ellos se emborrachaban en la noche. Así están prestando atención. Apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es que en realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Verso 17. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo género humano. Otra versión dice: sobre toda carne. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esos días derramaré de mi espíritu aún sobre mis siervos y mis siervas, y profetizarán. Arriba en el cielo y abajo en la tierra mostraré prodigios, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Lo que estaba diciendo el apóstol ahí es que el Señor nos estaba juntando para
nos estaba juntando para cumplir una asignación. Nos estaba juntando para que fuésemos iglesia. La gente se enfoca mucho en el don de lengua, pero eso es lo que estaba ocurriendo en ese momento. Hermano, y es que cuando nosotros nos juntamos, nos unimos, nos ponemos de acuerdo, mis amados hermanos, logramos grandes cosas. Y eso Satanás lo sabe. Satanás sabe muy bien ese dicho que dice: divide y vencerás. Por eso nosotros debemos de estar muy atentos a aquellas personas que quieren causar división dentro de la iglesia. Y eso lo vamos a tocar cuando hablemos de Jezabel, porque justamente ese demonio se encarga de formar división dentro de la iglesia. Y eso es tan sutil, eso es tan peligroso. Satanás sabe que si usted deja de escuchar una palabra, si usted se deja de juntar con sus hermanos en reunión, en la asamblea, en la iglesia, usted en cualquier momento va a ser derrotado. Usted en cualquier momento va a ser desviado de su fe. Usted en cualquier momento va a ser alejado del amor del Señor. Satanás, que el Señor lo reprenda, sabe muy bien que si una oveja se sale del redil a hacer su voluntad, está expuesta a que vengan los lobos y la devoren. Ahora la pregunta es: ¿nosotros hemos entendido eso? Nosotros hemos entendido que como iglesia tenemos que estar juntos. Nosotros hemos entendido que como iglesia tenemos y debemos de estar unidos. Nosotros hemos entendido que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que el cuerpo funciona unánime. ¿Hemos entendido eso? Nosotros hemos entendido que si la cabeza, que es Jesús, le da una orden a la mano que se mueva, se tiene que mover. Pero ¿qué pasa si cuando la cabeza es Jesús y la mano es el hermano Henry Hurtado? Y Jesús le dice a la mano: muévete, y la mano agarra y se mueve. ¿Qué pasa cuando sucede eso? ¿Qué pasa si cuando la cabeza, que Jesús, le dice a un pie que se llama Ixel y al otro pie que se llama Gonzalo le dice camina, y el pie no quiere caminar? ¿Qué pasa? ¿Qué pasaría en ese caso? Nadie va a responder. No funciona. No hay avance. Satanás lo sabe muy bien. Satanás sabe que si sigilosamente usted es apartado de la iglesia como que se detiene un poco y usted tiene la tendencia de perderse. Es verdad, la obra de Dios no se para, la obra de Dios avanza. Pero se detiene cada vez que usted se aparta. Se detiene cada vez que usted deja de creer. Se detiene cada vez que usted deja de cumplir la función que Dios le ha asignado dentro de la iglesia. Y eso nosotros lo tenemos que entender y tener bien claro. Porque Jezabel cumple un papel preponderante dentro de la iglesia a la hora de detener todo lo que Dios ha diseñado para que funcione y sujete y someta todas las cosas a sus pies. Amén. Usted no me está entendiendo. Voy a volver otra vez al inicio. Usted sabe por qué está padeciendo situaciones que son simples. Situaciones económicas, situaciones de enfermedad, situaciones de esto, situaciones. Usted sabe por qué no sale de ese mismo lugar. Usted no entiende por qué está estacionado. Usted tiene que hacerse la pregunta. Usted tiene que cuestionarse: ¿será que yo no estoy cumpliendo como hijo de Dios, como iglesia, mi función? Y yo soy el que me estoy deteniendo en un lugar y no quiero avanzar en todo lo que Dios trae a la iglesia. ¿Qué pasa, hermano, cuando usted deja de venir a la iglesia
y deja de recibir una palabra como la palabra de la semana pasada. O deja de recibir una palabra como la palabra de la semana pasada. ¿Qué pasa cuando los hombres dejan de venir a la iglesia y dejan de recibir una palabra que reciben los hombres el lunes? O las mujeres en el servicio despasado, donde la pastora le ministraba a las mujeres y le decía: ¿eres corona o eres carcoma? Donde a los hombres se les ministraba y se les decía que lo que estaba estorbando sus oraciones era el maltrato que le daban a las mujeres. ¿Qué puede suceder? Yo sigo en lo mismo porque no recibí la palabra, porque yo decidí como iglesia de estar en otro lugar, estar en otro sitio, tal vez buscando el pan de este mundo, buscando las cosas de este mundo, lo que yo necesito personalmente, y no recibí lo que Dios me quiere dar, que es el pan de la vida eterna. Porque la Biblia lo dice claro: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero es complicado para nosotros atender el llamado de Dios. Es complicado para nosotros escuchar la voz de Dios, porque eso denota o implica que nosotros tenemos que tener sí o sí fe. Pero nosotros no queremos actuar por fe, nosotros queremos actuar de acuerdo a lo seguro, a lo que tenemos en la mano, a lo que estamos agarrando. Pero yo les tengo una noticia esta mañana y me van a perdonar. Mañana es mi cumpleaños, no dejen de amarme. Les voy a decir un secreto: Dios me va a quitar lo que usted tiene agarrado, porque Dios no quiere que usted agarre nada, Dios quiere que usted lo agarre a Él. Dios quiere que usted se abrace a Él. ¿Por qué? Porque Dios le quiere salvar. Hermano, yo he estado viendo en este tiempo una serie brasileña. Yo les invito a que ustedes, la página se llama seriesbiblicas.net, y me puse a ver el Génesis y me puse a ver lo que más me lleva cautivado en la serie es la vida de Abraham. Y yo a quien puedo se lo comparto y se lo digo de verdad. Una cosa es leerlo en la Biblia y otra cosa es verlo bien gráfico, cómo se vive, cómo lo vivió. Y ese hombre tiene el título de ser amigo de Dios y tiene el título de ser el padre de la fe. Usted y yo somos hijos de Abraham, para que usted lo sepa. Y es impresionante el trato de Dios que tuvo con Abraham. Primero lo saca de su tierra y de su parentela. Después le hace vivir una situación difícil donde le secuestran a la mujer en Egipto. 2 años tuvo la mujer en Egipto, tuvo sin su mujer. Después la mujer no podía dar a luz. La mujer le propone una egipcia. Tiene el hijo con la egipcia, Ismael. Después el Señor le dice: bota a Ismael de tu campamento. Bótalo con su mujer. Con su mamá. Porque se está burlando de Isaac, porque al final Dios le dio a Isaac. Otra vez vuelve a caer capturada presa Agar de un rey, porque era una mujer esplendorosa, bella. Fue tremendo lo que vivió este hombre. ¿Usted sabe qué es lo más terrible? Que después de que este hombre consigue la plenitud que todo hombre quiere tener, tengo mi familia, tengo mi esposa y soy rico, porque Dios lo hizo rico. Fue Dios quien lo hizo rico, porque en cada situación que él vivió con su mujer, que primero la apresaron 2 años en Egipto, les cayeron unas plagas al faraón, y el rey de Egipto tuvo que soltar a Sara y darle riquezas a Abraham. Lo mismo hizo, creo que era los filisteos. Abimelech, el rey Abimelech, le dio riquezas, y cada vez que a Abraham le pasaba una situación difícil, que Abraham decidía confiar en Dios, el Señor lo enriquecía. Pero Abraham tuvo que pasar la situación más difícil que ninguno de nosotros hemos pasado. Y es que Dios le pidió a su único hijo, el que él amaba, el que él quería, el que él adoraba. Tanto había luchado Abraham por su hijo, que
Y el Señor se quedó mirándolo y dijo, no, pero es que ven acá, estás colocando a tu hijo, yo me imagino, por encima de mí, le estás prestando más importancia a la bendición, a lo que estás tocando, que a mí, que soy el Dios que te di tu hijo, que soy el Dios que te he dado la riqueza, que soy el Dios que te he dado la vida, que soy el Dios que te está salvando, que te está bendiciendo. Y el Señor vino y le dijo a Abraham, entrégame a tu hijo. Y usted sabe lo que hizo este hombre, hermano. Nosotros lo leemos y es chévere, y todo bien, y wow, qué duro. Este hombre entregó a su hijo. Este hombre preparó un altar y al hijo de su corazón, de su vida, lo acostó en el altar. Gráficamente lo vi. Usted no sabe cómo yo lloré. Y vi a Abraham diciéndole a Dios, yo te amo más a ti, Señor, que todo lo que tú me has dado. Yo te amo más a ti que todo lo que tú me has dado. Entonces nosotros venimos a la iglesia y no queremos entender, no nos entra por el oído, no queremos discernir que lo más importante para nosotros como hijos de Dios tiene que ser Dios. No puede ser el auto, no puede ser el sueldo, no puede ser el empleo, no puede ser nada, tiene que ser Dios. Re fanático el pastor, no me interesa que me llame fanático. No me importa. Yo sirvo a un Dios vivo, a un Dios que me ha bendecido, a un Dios que me ha dado su poder. Yo sirvo a un Dios, hermano querido, donde en Venezuela yo estaba feliz, estaba contento. Tenía una cooperativa, tenía una empresa, manejaba un carro deportivo. Comía en restaurantes y hoteles, paseaba, iba y cristiano, adorando al Señor. Un Dios que hizo que yo quedara sin nada. Y me llevaron a tierra extranjera, porque yo creo que Dios me llevó a Ecuador. Con plata y seguro de la plata, y en Ecuador me quedé sin nada, con una mano adelante y otra atrás. Y empezó Dios a trabajar mi corazón y decir, yo tienes que confiar en mí porque yo soy tu sustento. ¿Y cómo, hermano, yo veía la bondad de Dios? ¿Cómo yo podía ver a Dios moverse a mi favor? Yo les he contado a muchos de ustedes, a nosotros nos sacaban a pasear, nos invitaban a la comida, nos llevaban, nos traían, nos metían dinero en el bolsillo. Y no era que yo estaba viviendo una situación interna bastante complicada, bastante dura, porque uno, el hombre, está acostumbrado a lo que uno toca, a lo que uno ve, a lo que uno puede hacer. Pero cuando se trata de Dios, las cosas son diferentes. Dios nos enseña a depender plenamente de Él. Hermano, yo les voy a decir una cosa, usted no va a escapar de eso. Vaya, haga todo, pero usted no va a escapar de eso. No va a escapar de eso. Créalo, porque Dios lo quiere salvar. Dios le va a quitar lo que usted tiene agarrado. Va a decir, te estás agarrando de ahí, te voy a quitar eso para ver de dónde te agarras. O te agarras de mí, o te agarras de mí. Punto. Y Jezabel, ese demonio, es tan astuto que se mete dentro de la iglesia y comienza a seducir a los hermanos. Y va incluso, está posado este demonio que va por la cabeza de la iglesia. Va por los líderes de la iglesia. Va por los pastores de la iglesia. Porque él sabe que si tumba la cabeza, tumba todo el cuerpo. También sabe Jezabel que si le dan la pierna a la iglesia se desestabiliza. ¿Usted sabía eso? Y si esa pierna es Henry José, Ixen, Elías, o tal vez Gonzalo, si esa pierna es afectada, la iglesia se detiene. Porque nosotros somos iglesia, somos el cuerpo de Cristo, mis amados hermanos. Primera de Corintios capítulo 12, versos 13 y 14 dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. A todos se nos dio de beber
de un mismo espíritu. Sean venezolanos, sean argentinos, sean paraguayos, sean italianos. Todo aquel que pertenece a la iglesia fue bautizado por un mismo espíritu. Amén. Hay dos tipos de iglesia. Está la iglesia universal, que es el conjunto de todas las iglesias del mundo, y está la iglesia local, que somos nosotros. Gálatas capítulo 1, verso 1 dice: Pablo, apóstol, no por investidura ni mediación humana, sino por Jesucristo y por Dios Padre, que levantó de entre todos los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedió gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. La carta a los Gálatas no era la carta a una iglesia, era la carta a muchas iglesias. No es que Dios les haya hablado a ellos, nos habló a nosotros y nos sigue hablando a nosotros a través de las cartas. Cada carta escrita en el Apocalipsis es dirigida a nosotros también. Es Dios hablándonos a cada uno de nosotros. Es Dios diciéndonos: iglesia, vuelve al primer amor. Iglesia, aguanta el sufrimiento y persevera hasta la muerte, porque yo tengo una corona para ti. Iglesia, no te dejes influenciar por los dioses de este mundo. No te dejes influenciar por el Dios del dinero. No te dejes influenciar por el Dios del placer. No te dejes influenciar por los dioses que te quieren distraer de lo que es realmente importante, que es estar pegado a mí. Y Dios nos sigue hablando en este tiempo, y nos está hablando y nos seguirá hablando. Tenemos que entender que somos una iglesia. Tenemos que entender que tenemos que estar unidos. No solamente unidos a Dios, porque Dios nos dice: yo soy la vid y ustedes son los pámpanos, sin mí nada pueden hacer, sino unidos entre nosotros. ¿Cuántas cosas no logramos unidos? ¿Cuántas cosas no alcanzamos unidos? Estamos en este lugar porque unidos lo pagamos. Entonces no se aleje de la iglesia, no se aparte de la iglesia. Voy a terminar con esto. 1 Corintios capítulo 12. Yo quiero que ustedes presten mucha atención. Es un poco largo, pero lo voy a leer completo porque es palabra de Dios. 1 Corintios capítulo 12, verso 1. Dice de la siguiente manera: en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. ¿Qué le está diciendo el apóstol a la iglesia? Quiero que entiendan bien. Hay que entender, amén. Tenemos que entender. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos del mundo. Gracias a Dios aquí nadie se deja arrastrar hacia los ídolos que hemos mencionado, ¿verdad? Todos estamos hoy en la iglesia. No nos dejamos arrastrar por el Dios del dinero y dejamos de venir a la iglesia para irnos a trabajar. ¿Sí o no? Gracias por verme. Por eso les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Y nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Verso 4. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Digan conmigo: hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Digan conmigo: hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todo. Diga conmigo: hay diversas funciones, pero hay un mismo Dios el que hace todas las cosas en nosotros. Ahí habla de tres cosas fundamentales que tiene la iglesia. Número 1, los dones.
y para funcionar. Se lo voy a colocar de otra manera o de otro panorama. Nosotros en nuestra función de servicio operamos en los dones que el Señor nos da. El don o los dones son regalos de Dios para la iglesia, para que la iglesia funcione y sirva efectivamente. Ese servicio y ese don tiene que ser en beneficio de la iglesia.